estimados y estimadas. Les saluda nuevamente el doctor Alejandro José Gutiérrez Dávila, en esta ocasión para hablarles de un tema sumamente interesante, la prueba en el proceso penal. La prueba en el proceso penal. Pero antes de iniciar con este tema, les recuerdo que se suscriban a mi canal Filosofía del Derecho, doctor Alejandro Gutiérrez, y denle pulgar arriba a este video si les ha gustado para seguir recibiendo notificaciones relacionadas con este contenido y otros temas de derecho penal, derecho procesal penal, derecho constitucional, filosofía de la Constitución, etcétera. Sin más, iniciamos. La prueba en el proceso penal. En primer punto, ¿qué es el proceso penal? El proceso penal es una serie de actos procesales sucesivos en el tiempo que tienen como fin averiguar la verdad material de un hecho señalado como punible, determinar la responsabilidad del sindicado y, por supuesto, la reparación integral de la víctima. Ese es el proceso penal. En el caso de la ley procesal penal guatemalteca, el proceso penal para que llegue a existir requiere de una serie de filtros o presupuestos previos. Esos filtros o presupuestos previos junto con el proceso penal en su totalidad se llama procedimiento común. Entonces, ¿qué es el procedimiento común? El procedimiento común es toda una serie de formas procedimentales compuestas de filtros previos para preparar la acción y la persecución penal con el objetivo de llegar a concretar el juicio oral y público o proceso penal y finalmente llegar a una sentencia condenatoria firme y, por supuesto, agotar los recursos ordinarios y extraordinarios hasta alcanzar la sentencia debidamente ejecutoriada. Ese es el procedimiento común. Ahora, la prueba en el proceso penal. La prueba en el proceso penal tiene una serie de fases donde va evolucionando. La prueba no nace como prueba, la prueba existe dentro del proceso penal. Pero veamos cuáles son las fases previas a la prueba. Las fases previas a la prueba son las siguientes. En primer lugar, tenemos todo lo relativo a los hallazgos, los restos, los rastros, los vestigios, los indicios. Esta es la primera fase de la prueba, antes de llegar a la prueba. Todos estos elementos existen en el momento de iniciar la investigación penal, pero una vez se han incorporado a la investigación y se han embalado estos indicios, estos hallazgos, estos vestigios, entonces pasan a ser medios de investigación. Los medios de investigación es cuando ya todos estos hallazgos, vestigios, rastros, restos han sido embalados y han sido incorporados a la investigación, han sido debidamente embalados. Una vez existen los medios de investigación, nos encontramos entonces en la fase de investigación, en la fase preparatoria, en las investigaciones preliminares. Pero ya durante la etapa de la instrucción, estos medios de investigación tienen que ser sometidos a procedimientos de expertajes para poder determinar la veracidad de estos medios de investigación. De tal cuenta, entonces, por ejemplo, los proyectiles de arma de fuego encontrados en una escena del crimen, las armas de fuego, etcétera. Todo eso tienen que ser sometidos, el cadáver tiene que ser sometidos a expertajes, necropsia, absorción atómica, balística, y todos estos expertajes, cuando dan positivo en relación a la investigación, pasan a ser elementos de convicción. Pasamos de los medios de investigación a los elementos de convicción. Los elementos de convicción entonces existen ya durante la etapa de instrucción, durante la fase preparatoria. Una vez se tiene el ente acusador encargado de la persecución y la acción penal, en el caso de Guatemala, el Ministerio Público, cuenta con esos elementos de convicción suficientes para considerar que se ha cometido un injusto, una acción típica antijurídica y que hay posibilidad de probar en juicio la culpabilidad del procesado, entonces formula acusación con esos elementos de convicción y que una vez sometida a todo el escrutinio durante la fase intermedia, el juez contralor de las garantías constitucionales se considera que la acusación está fundada, entonces la admite, dicta auto de apertura a juicio, señala el lugar y hora para inicio del debate. A partir de este momento ya entonces el ente acusador prepara estos elementos de convicción ya como elementos de prueba y los ofrece. Viene ya el ofrecimiento de la prueba, la audiencia, ofrecimiento de prueba. Los elementos de convicción ahora pasan a ser elementos de prueba que se ofrecen y de ser admitidos en la audiencia de ofrecimiento de prueba, estos elementos de prueba pasan a ser medios de prueba. Y esos medios de prueba entonces durante ya el juicio oral y público tendrán que ser
diligenciados, pasamos a la fase de la proposición y el diligenciamiento de los medios de prueba. Entonces, los medios de prueba ahora pasan a ser medios de prueba que van a ser diligenciados. Una vez diligenciados, entonces el tribunal de sentencia tendrá que proceder a la valoración de esos medios de prueba. Y al darles el valor probatorio, entonces pasamos de medios de prueba a prueba estimada, prueba valorada, prueba estimada, la cual servirá para acreditar los hechos de la plataforma fáctica y entonces poder hacer la calificación, la deliberación judicial para establecer la responsabilidad del acusado y la determinación de la pena. Ahí tenemos entonces toda esa metamorfosis procesal de la prueba durante el proceso penal. Entonces, ¿cuáles son las etapas o fases de la prueba durante el procedimiento común penal? En primer lugar, son hallazgos, restos, rastros, vestigios, indicios que una vez incorporados a la investigación por el ente acusador, una vez sea el embalaje, pasan a ser medios de investigación durante las investigaciones preliminares. Posteriormente, cuando se realizan los expertajes durante la fase de instrucción, esos medios de investigación se convierten en elementos de convicción. Esos elementos de convicción, cuando son suficientes, servirán para fundamentar la acusación. Una vez la acusación es admitida y se dicta la autoapertura a juicio, esos elementos de convicción pasan a ser elementos de prueba que deberán ser ofrecidos en la audiencia de ofrecimiento de prueba. Una vez admitidos esos elementos de prueba, pasan a ser medios de prueba que deberán ser diligenciados durante el desarrollo del debate, el juicio oral y público, y durante el desarrollo del diligenciamiento del debate, el juicio oral y público, esos medios de prueba van a convertirse en prueba valorada, prueba estimada, que servirá para acreditar los hechos de la plataforma fáctica, y una vez establecido eso, entonces se podrá hacer la deliberación y la calificación judicial para establecer la responsabilidad del acusado y la determinación de la pena. Esta es la metamorfosis procesal de la prueba en cada una de sus fases. Encontramos entonces la primera fase de la prueba. La primera fase de la prueba es cuando los restos, los rastros, los hallazgos, los vestigios, los cuales existen durante la escena del crimen, son recolectados en la escena del crimen. Esa es la primera fase. La segunda fase de la prueba es los medios de investigación. ¿Qué son los medios de investigación? Esos restos, rastros, hallazgos, vestigios, indicios encontrados durante la escena del crimen que han sido debidamente embalados, incorporados a la investigación y que durante la fase de investigaciones preliminares existen ya como medios de investigación. Luego tenemos los elementos de convicción. ¿Y qué son los elementos de convicción? Los elementos de convicción son aquellos medios de investigación que han sido sometidos a expertajes durante la fase de instrucción, como por ejemplo balística, observación atómica, necropsia, etcétera, en donde entonces esos medios de investigación pasan a ser elementos de convicción. Esos elementos de convicción, cuando son suficientes, servirán para fundamentar la acusación por considerar que existe una acción típica antijurídica y que hay posibilidad de probar en juicio la responsabilidad del acusado. Esos son los elementos de convicción. Una vez entonces se dicta la autoapertura a juicio, pasamos a los elementos de prueba. Y los elementos de prueba, ¿qué son? Los elementos de prueba son aquellos órganos probatorios, aquellos elementos probatorios que van a ser ofrecidos durante la audiencia de ofrecimiento de prueba, que de ser admitidos servirán como medios de prueba para comprobar y acreditar los hechos de la plataforma fáctica de la acusación. Esos son los elementos de prueba. Una vez se han admitido los elementos de prueba en la audiencia de ofrecimiento de prueba, pasan a ser medios de prueba. ¿Qué son los medios de prueba? Los medios de prueba son todos aquellos elementos probatorios que se diligenciarán durante el desarrollo del debate para poder comprobar los hechos de la plataforma fáctica de la acusación. Y esos medios de prueba tendrán que ser valorados. Y pasamos a la valoración de la prueba. El juez, el tribunal de sentencia, tendrá que valorar la prueba por medio del sistema de la crítica razonada, es decir, utilizar las reglas de la lógica, de la psicología, de la experiencia y las reglas de la lógica para valorar la prueba son la coherencia, la derivación, la congruencia, la no contradicción, el tercero excluido, razón suficiente, principio de identidad. Estos son los principios fundamentales de la lógica que servirán para valorar la prueba, que una vez aplican correctamente la regla de la oración, se valora la prueba, se estiman la prueba, se acreditan los hechos y entonces se procede a la deliberación y la calificación judicial para establecer el grado de responsabilidad del acusado y, por supuesto, la determinación de la pena. Y esta es la prueba durante el proceso penal. Si les ha, con esto hemos llegado a la finalización de este video. Si les ha gustado,
Les recuerdo que suscriban a mi canal Filosofía del Derecho, Dr. Alejandro Gutiérrez, y den el pulgar arriba para seguir recibiendo notificaciones relacionadas con este contenido y otros temas de derecho penal, derecho procesal penal, derecho constitucional, filosofía de la constitución, etcétera. Así que fue un gusto compartirles. Saludos a todas y a todos.